Muy buenas noches, profesor Gonzalo. Esta noche vamos a hablarle sobre la optimización económica del proceso de producción de tilbenceno. Este va a ser presentado por el compañero Randy Flores y César Guardo, ambos de Ingeniería de Procesos. Bueno, este es el contenido que podemos obtener, que es la introducción del proceso de tilbenceno, los objetivos de estudio, la metodología y herramientas, función, objetivos y restricciones, resultados esperados, el paso a paso en la optimización y por último las conclusiones. Bueno, en la introducción al proceso de tilbenceno, la producción de tilbenceno es clave para la industria petroquímica, ya que este compuesto es el principal precursor del estireno. El proceso implica la reacción del estireno y el benceno en reactores de flujo pistón y seguida de una separación en torres de destilación. El diseño y operación óptimo de estos equipos son vitales para lograr una alta eficiencia de conversión, al mismo tiempo de los costos operativos. Las condiciones de operación deben relacionarse cuidadosamente para alcanzar una alta pureza de tilbenceno y minimizar los consumos energéticos. Este estudio se realiza en un entorno simulado utilizando Aspen HYSYS, con un énfasis en el uso de las herramientas de Optimizer para identificar las condiciones, operaciones óptimas y además el análisis técnico y que se considera el costo de las materias primas, los productos, los gastos energéticos y sobre todo los otros factores económicos. Bueno, para tener claro hay que tener el objetivo de estudio. El objetivo en el proceso de producción de tilbenceno es considerar variables operativas y las claves en los reactores y en las torres de destilación, y en sí minimizando los costos energéticos totales y minimizar la producción de tilbenceno en bajas restricciones técnicas y económicas. Para esto tenemos una metodología y una herramienta que es el simulador de Aspen HYSYS. Bueno, este simulador de proceso, el proceso es un simulador íntegramente de Aspen HYSYS, identificado y analizado los equipos críticos para el desempeño y la economía del sistema. Y este se emplea en el módulo Optimizer para plantear escenarios y explorar las condiciones más óptimas. Pero obviamente para todo esto necesitamos unas variables que son manipuladas. Estas variables independientes claves incluyen la temperatura, la presión de los reactores, el rebose y reflujo en las torres, las temperaturas de cabeza y de fondo, y los caudales del benceno y el etileno. Otras está por lo que estamos buscando en la variable, como la variable objetivo, que se optimiza la variable como la producción molar del etilbenceno, el consumo energético, la pureza del producto final y las pérdidas de benceno sin reaccionar. Bueno, como bien lo vemos, aquí tenemos las herramientas que utilizamos para sacar estas informaciones de variables. Las herramientas a utilizar, por lo menos tenemos el simulador, que es el Aspen HYSYS. Utilizamos el modo de estudio, que ya viene siendo el caso de estudio Optimizer, donde vamos a sacar las conclusiones y las tablas de variables de los componentes. Tenemos el tipo de reactor PFR, que es un reactor de flujo de pistón. Tenemos equipos principales como tales que vendrían siendo los reactores, que en nuestro proceso de la simulación del etilbenceno tenemos un tren de reactores donde se cumple la destilación. Posterior a eso tenemos las torres de destilación, que sería la T100 y la T101. Bueno, en este caso nosotros tenemos unas variables manipuladas y que se dividen en dos, que serían las variables independientes y las variables manipuladas dependientes. Como podemos ver, las variables independientes son las que tenemos como tal, que sería la temperatura de entrada a cada reactor. Como lo vemos en la figura, aquí en las variables dependientes tenemos las variables de temperatura de cada uno de los reactores en nuestro tren de reactores. Posterior a eso tenemos la presión de operación de cada reactor
y los reboses de flujo en cada una de las torres de destilación. Esta temperatura de fondo y cabeza de torre, tenemos los datos que van saliendo cada uno de la tabla. Y para las variables independientes tenemos un caudal de benceno y etileno que se encuentran en esta función. Las variables que son dependientes, que vienen siendo del objetivo de optimización, son estas que vemos acá abajo, que sería la producción molar, el consumo de energía de los calentadores, los condensadores, las purezas del etilbenceno en las corrientes de salida y las pérdidas de benceno sin reacción. Bueno, podemos obtener a través de esta simulación la función objetivo y las restricciones. Bueno, la función objetivo considera el beneficio neto del proceso. Se define como la diferencia entre los ingresos generados por las ventas de etilbenceno y los costos asociados a la materia prima y al consumo energético. Bueno, esta es la formulación matemática que tenemos. La función objetivo es igual a el costo de energía más el costo de benceno más el costo de etilbenceno menos la materia prima de etilbenceno, donde cada componente representa los costos energéticos, los costos reactivos como el benceno y el etilbenceno y los ingresos obtenidos por las ventas del producto final. Bueno, acá tenemos lo que son las funciones objetivo y las restricciones. Esta función objetivo integra el benceno económico neto, calculado como la diferencia entre ingresos por venta de etilbenceno y costos de materia prima de energía, que se aplican restricciones técnicas mínimas como pureza, límites de temperatura, presión, relaciones de flujo, asegurando así tanto la calidad del producto como el cumplimiento de los parámetros de operaciones seguros y eficientes. Aquí podemos ver en el proceso que nosotros tenemos, luego de que nosotros ejecutamos el caso de estudio, aquí podemos lograr ver entre la simulación, que la simulación se ve un poco que titilea. Esto nos quiere decir que mientras se van evaluando todos los casos al variar cada una de las variables independientes, esto pasa ya que cuando agregamos el caso de estudio y sacamos la función objetivo, el proceso empieza a hacer unas iteraciones mientras va sacando cada dato independiente de cada una de las variables. Podemos ver en la imagen que ya algunos se colocan en azul, que son los que dejan de titilear, mientras que los que están azul celeste son los que están titileando porque están haciendo las iteraciones. Aquí como podemos ver y analizar cada uno de los casos mediante unas tablas y gráficas que permiten entender cómo afectan estas variables del proceso, que las mostraremos a continuación. Luego de haber definido los rangos donde van operando nuestras variables de acuerdo con los casos de estudios que hemos realizado, nosotros procedemos con la optimización del proceso mediante las implementaciones del Optimizer en HYSYS. Bueno, el aumento gradual en las entradas de las temperaturas conlleva a una mejora en la obtención de los productos, pero esto debe contrastarse con los análisis económicos con el fin de cuantificar la variable de este cambio. Recordemos que al aumentar esta variable conlleva otros gastos dentro del proceso. Aquí podemos observar los componentes y los precios estimulados en kilogramos en dólares sobre kilogramos. Tenemos que el benceno, el etileno y el etilbenceno y la energía térmica y el agua de enfriamiento, estos son utilizados como tabla de precios de referencias. Bueno, acá por lo menos tenemos el paso a paso en la optimización, que nos habla del procedimiento en el cual se inicia un análisis de las variables manipuladas en reactores mediante los casos de estudio.
Esto se ve infringido en los cambios que nosotros le hacemos al proceso, como la modificación de la temperatura o la presión de entrada. Esto nos define unos rangos operativos óptimos y nos da el análisis y los resultados en las tablas y las gráficas que se proyectan ahora, como la vemos que son los casos de estudio, con el módulo Optimizer para establecer la función objetivo y las restricciones económicas. Por lo menos aquí podemos observar un pantallazo de donde podemos colocar y sacar los análisis de las tablas y la función objetivo. En conclusión, las optimizaciones del proceso de producción de tribenzeno a partir de etileno y benceno son fundamentales para garantizar una operación rentable y sostenible en la industria petroquímica. Esto a través del uso de estas herramientas avanzadas de simulación que son de optimización. Estas herramientas nos son posibles encontrar, analizar y verificar estas condiciones de operaciones que maximizan la rentabilidad y cumplen con las restricciones técnicas impuestas por el diseño de los equipos. Bueno, el análisis económico también permite evaluar no solo la eficiencia técnica, sino también la viabilidad financiera del proceso, considerando precios de productos, materias primas y costos energéticos. La metodología planteada es aplicada a gran variedad de procesos industriales, donde intervienen operaciones de reacción y de separación. Profesor, gracias por la atención prestada, y esta es nuestra optimización y caso de estudio de la producción